Estamos en este segundo panel de la jornada de hoy, que hay de nuevo sobre el sufragio femenino. Ya tuvimos una muy interesante jornada hoy a la mañana, donde expusieron Stephanie Mitchell, Ana Lau Jaiven, Nancy Seller y Eugenia Rodríguez Sáenz. Ahora en este panel tenemos a otras 4 reconocidas investigadoras que también van a presentarnos sus trabajos sobre el sufragio femenino en América. Bueno, ya vimos hoy a la mañana la variedad de dimensiones que existen para poder analizar estas temáticas y la continuidad de muchas de esas problemáticas con las que nos convocan desde el presente. Las investigadoras que tenemos ahora en la instancia de esta tarde son Lorena Soler, de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo un inconveniente y se va a sumar un ratito más tarde, Claudia Montero, de la Universidad de Valparaíso, María Laura Osta Vázquez, de la Universidad de Montevideo, y Adriana Valobra, de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, a todas ellas, mi más... María Laura Osta es de la Universidad de la República, de la ciudad de Montevideo. Perdón. Bueno, a todas ellas mi más profundo agradecimiento, y vamos entonces a dar inicio a este panel. Comenzamos con Claudia Montero, la presento. Claudia es doctora en estudios latinoamericanos y licenciada en Historia por la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Essex, Inglaterra, y en la Universidad Central de Michigan, Estados Unidos. Actualmente es profesora titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Es autora del libro Y también hicieron periódicos, 100 años de prensa de mujeres en Chile, 1850-1950, directora del proyecto Prensa de Mujeres y de la Fundación Umbral para la divulgación del conocimiento sobre las mujeres y los géneros. Fue parte del colectivo feminista autónomo Las Clorindas en los años 90. Actualmente es investigadora responsable Fondesit con el proyecto Escrituras Maestras, docentes en el campo cultural chileno 1880-1950, y coinvestigadora Fondesit regular con el proyecto a cargo de Claudia Darrigrandi, detrás de las secciones Trayectorias, Saberes y Oficios en Revistas Ilustradas, Magacinescas y Culturales Chilenas, 1900-1950. El título de su ponencia es El discurso sufragista en Chile, en diálogo con sufragistas del mundo. Bueno, te escuchamos, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuve en riesgo de no aparecer por lo abrumador que ha sido este cambio de semestre en nuestro país. Me imagino que pueden tener alguna idea de aquello. Y aparte una serie de intrigas palaciegas que han estado pasando en una facultad del fin del mundo. Y todo esto me ha llevado a reflexionar con aún más fuerza sobre la historia de las sufragistas y ver qué recogemos de esa experiencia, considerando los costos que sigue teniendo para nosotras las mujeres la vida pública en sus diferentes dimensiones. Hecha la queja, parto esta presentación también aclarando que este trabajo ha sido realizado en conjunto con Ailín Ramos, que se está graduando de licenciatura en Historia en la Universidad de Valparaíso, y Andrea Robles, que es doctora en estudios interdisciplinarios también por la Universidad de Valparaíso. Juntas recogimos parte de las preguntas surgidas en la última reunión que tuvimos en Kenosha y a la luz de los antecedentes locales que comenzamos a buscar a partir de ese encuentro, que creo que fue 2017, ¿no? Hemos levantado durante todo este tiempo algunas nuevas preguntas. Y estas son: ¿mediante qué mecanismos las organizaciones de mujeres nutrieron su discurso de obtención de derechos políticos en Chile? ¿Ese discurso era solo feminista o solo sufragista?
¿Para qué se relacionaban con las organizaciones internacionales? ¿De qué les servía? ¿Tenían objetivos distintos de la relación con cada organización, por ejemplo, con la Alianza por el Sufragio y el Consejo Internacional de Mujeres? ¿Aceptaron las normativas del Consejo y de la Alianza? Entre otras. Por lo tanto, en este trabajo nos planteamos el objetivo de de analizar los lazos de cooperación internacional del Partido Cívico Femenino para fortalecer su discurso sufragista en Chile a través del análisis de su revista Acción Femenina entre el año 22 y 23. Nuestro planteamiento es que en las primeras décadas del siglo XX existe un movimiento de mujeres internacional que abogó tanto por el sufragio femenino como por una política feminista. La creación de la Alianza Sufragista Internacional en 1902 supuso un parteaguas para todas las organizaciones de los distintos países, entre quienes se definieron propiamente por la lucha por el reconocimiento del voto para las mujeres y las que no. En ese contexto, el Partido Cívico Femenino, creado en nuestro país el año 22, estableció relaciones internacionales con diversas organizaciones del mundo, tanto las que tenían que ver con el sufragismo como con las organizaciones feministas. Sin embargo, la bibliografía en general en Chile, hemos estudiado al partido concentrándonos solo en la política local, sin considerar que las relaciones establecidas con otros países llevaron al partido a desarrollar una política internacional. Esta decisión orgánica les permitió consolidar su discurso y objetivo político y plantearse como una organización tanto feminista como sufragista, ambas cosas a la vez. Creemos que es importante estudiar la dimensión de las relaciones internacionales del Partido Cívico Femenino porque nos permite entender cuestiones contemporáneas de los feminismos, ya que fueron visionarias en el proceso de construir redes internacionales que iban más allá de los derechos políticos de las mujeres, sino que articuladas con otras políticas como las de la infancia, el trabajo, etc. Entender este movimiento ligado a los derechos humanos, como se ha planteado en los últimos años, para el caso chileno significa considerar nuevos elementos antes obliterados de esta historia del sufragio, lo que nos hace volver a la temática enfocándonos en cómo funcionan juntas las diversas dimensiones de la demanda, las dimensiones internacionales, nacionales, sectoriales y de la orgánica misma del partido. Todo esto lo hacemos a partir del análisis del órgano de difusión del Partido Cívico Femenino, la revista Acción Femenina, que considerando una metodología de trabajo con revistas culturales, permite iluminar las complejidades que nos llevan hacia las respuestas de estas preguntas, ¿no? A mí me hubiese gustado poder desarrollar todas estas cuestiones teórico-metodológicas para ir viendo ese engranaje, ¿no? Lamentablemente no lo voy a poder hacer por el espacio, por el tiempo. Sin embargo, creo que es importante, pensando en este discurso feminista y sufragista y las relaciones internacionales y las dimensiones estas que aparecen, ¿no? Es interesante recoger estas cuestiones teóricas metodológicas que plantean que una revista se estructura a partir de la idea de que son objetos complejos, que se caracterizan por ser híbridos y flexibles y que permiten mostrar en ese sentido estas articulaciones. Tengo un primer apartado que es el estado del arte, que es cómo se ha estudiado el sufragio en Chile en general y específicamente el Partido Cívico Femenino, que este es un trabajo bien interesante porque se consolidó a partir del trabajo que hicimos en Quenocha, y entonces creo que me lo voy a saltar, aunque básicamente lo que digo es que son
los trabajos que se han hecho en Chile se han concentrado en una primera etapa de la historia de las mujeres de género en Chile en los años 80, hubo algunos avances en los 90, muy pocos en el año 2000, casi no existen trabajos recientes realizados sobre nueva evidencia del fenómeno, por lo que se siguen repitiendo tesis sobre el voto femenino en Chile para iniciar cualquier trabajo sobre temas de mujeres en la esfera pública y política, ¿ya? Pero sin embargo no ha habido avances sustantivos en el último tiempo. Yo espero que este sea este trabajo que estoy presentando ahora forme parte de un nuevo empuje hacia nuevos trabajos, ¿no? Sobre el Partido Cívico Femenino, los trabajos también son bien escasos y en general poco profundos, incluidos los que he hecho yo. El Partido Cívico Femenino fue uno de los primeros partidos políticos en Chile, fundado en el año 22. Los diversos trabajos que lo analizan lo caracterizan a partir de las declaraciones del propio partido en su revista Acción Femenina. Y esto significa que es caracterizado como un defensor de la igualdad de las mujeres en el plano civil y político, porque buscaban la consecución de los derechos sin atacar ideológicamente el orden social que definía la desigualdad de las mujeres. Eso es lo que generalmente se dice. Julieta Kirkwood define el feminismo del Partido Cívico Femenino como moderado, moralizante y con un leve atisbo de revolución sombría, así lo dice. Estas afirmaciones han llevado a considerar al partido como una organización de mujeres y no feministas. En esa lógica también encontramos el trabajo de Gaviola y otras que afirman que la organización no tenía una tendencia ideológica clara dada su moderación y porque sería una organización conformada por una extrema heterogeneidad de sus miembros. Quien les habla ha criticado esas posturas, planteando que estos análisis no han considerado el momento en que se formó el partido, en el que las mujeres estaban en absoluta indefensión y fueron sus primeros ejercicios de formar organizaciones estables y con una presencia importante en el espacio público. Si bien no está falta de tensiones, su discurso muestra una crítica a la sujeción de las mujeres y plantea una fuerte defensa por los derechos femeninos, aunque en ocasiones haga eco de los discursos sociales que definen a las mujeres en relación con la domesticidad y el ángel del hogar. Tenemos por otra parte, como segundo punto, el contexto internacional de la división entre sufragistas y feministas en esto que se llama también la primera ola del movimiento internacional de mujeres. Y entonces, como ya me imagino que fue más desarrollado más temprano, yo lamento que me equivoqué de hora, entré tarde, así es que escuché a las últimas dos colegas, así es que sé que abordaron esta cuestión. El inicio del siglo XX comienza a configurarse bajo el liderazgo de organizaciones de mujeres norteamericanas y europeas, lo que Leila Rupp ha llamado la primera ola de este movimiento internacional de mujeres. La fundación en 1889 del Consejo Internacional de Mujeres, junto a la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino, surgida en 1904, y la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, creada en el 1915, fueron configurando el escenario de este movimiento internacional de mujeres. Este se articuló a través de la creación de estructuras organizativas de participación internacional, programas de trabajos amplios, la realización de congresos, alianzas y una red de contactos entre mujeres de diferentes naciones, generalmente dirigidas por intereses anglosajones. Sin embargo, la historiografía ha percibido estas primeras instancias desde una mirada crítica, evidenciando ciertas discrepancias y tensiones que derivaron en divisiones del movimiento. El Partido Cívico
Femenino Chileno se sumó a este movimiento internacional, estableciendo vínculos con las dos primeras organizaciones. Aunque el tipo de intercambio que el partido estableció con el Consejo por una parte y con la Alianza por otra estuvo circunscrito a los programas y discursos que impulsaban estas organizaciones. En especial la diferencia programática entre ambas respecto al sufragio. El feminismo como movimiento social y política desde sus inicios ha incorporado una dimensión internacional. Las similitudes en las demandas y temas recurrentes de reivindicación feminista despertaron el interés en organizaciones nacionales por integrar una comunidad internacional de mujeres. El Consejo Internacional de Mujeres fue la primera iniciativa que buscó construir esa comunidad internacional, la que se forjó bajo este sentido de pertenencia a un movimiento amplio. Entonces, el Consejo se planteó como este espacio de encuentro y debate, y por lo tanto optó por la unidad de las organizaciones de mujeres, definiendo estratégicamente sus objetivos de manera amplia y dejando la cuestión del voto en un lugar secundario. Esto a pesar de que sus iniciadoras eran las dos de las más importantes sufragistas norteamericanas y líderes de la Asociación Nacional Estadounidense de Mujeres Sufragistas. Me voy a saltar unos pedazos porque quiero llegar a la parte de Chile, ¿no? En Chile se creó el Consejo Nacional de Mujeres en el 19 por iniciativa de Celinda Arregui de Rodicio y dirigido por Amanda Labarca. Este se enfocó en obtener el reconocimiento de derechos civiles para las mujeres chilenas, gestiones que terminaron con la promulgación de la Ley Massa, legislación que reconocía la potestad de las madres y autorizó a las mujeres casadas a la administración de sus bienes. A pesar de que el Consejo Nacional de Mujeres de Chile compartía los principios de acción del Consejo Nacional, al priorizar reivindicaciones de derechos civiles, no nos ha sido posible aún verificar si el Consejo Nacional de Chile se adhirió oficialmente al Consejo Internacional de Mujeres. Aun cuando el Partido Cívico Femenino no se unió formalmente al Consejo Internacional, formalizó una red de conexiones internacionales, estableciendo comunicaciones con los consejos nacionales en Uruguay, España, Bélgica, Portugal, Francia, Finlandia e Italia. Las cartas de intercambio con dichos consejos nacionales fueron publicadas en la sección Comunicaciones recibidas de Acción Femenina. Entre los propósitos de publicar estas cartas estaba el de dar cuenta de la incorporación del Partido Cívico a la comunidad formada por estos consejos nacionales, junto con probar su seriedad y legitimidad a nivel nacional a través del apoyo de estas organizaciones provenientes de Europa y Latinoamérica. Sin embargo, el partido no solo se enfocó en el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres, sino que se reconocieron feministas y sufragistas. Los esfuerzos por el reconocimiento del derecho político de las mujeres chilenas motivaron el intercambio del Partido Cívico con la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino. La alianza emergió como esta ramificación del Consejo Internacional con un objetivo claramente político, la obtención del sufragio. La resistencia del Consejo de priorizar la lucha por el sufragio la condujo Carrie Chapman, esta nueva presidenta de la Asociación Nacional Estadounidense de Mujeres Sufragistas, junto a Millicent Fawcett, ¿no? Bueno, está el Consejo de Berlín, me quiero saltar cosas porque quiero llegar al análisis. En el Consejo de Berlín en 1904, donde las 33 delegadas asistentes establecieron como objetivo de la organización asegurar el derecho al voto de las mujeres en todas las naciones y el principio de que el voto es el único medio legal y permanente de defender los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La afiliación a la alianza se realizaba a través de una incorporación de la Asociación Nacional del Sufragio Femenino del país solicitante. Esto es importante. En caso de no existir ese tipo de colectividad, se permitió
que una organización feminista pro sufragio se afiliara en representación del país. Esta última opción es la que, a la que recurrió el Partido Cívico Femenino, solicitando su afiliación en representación de Chile en 1923. Y así fueron invitadas a participar del congreso de ese año, que fue en Roma, en Italia. Ahora me voy a ir al análisis propiamente de estas relaciones internacionales del Partido Cívico a partir del trabajo con la fuente que es esta revista. Sería muy bonito poder mostrarle todo el vaciado de tablas que hizo Aileen Ramos, que está muy, muy útil, ilumina muchas cosas, ¿no? El Partido Cívico se puso en la órbita del sufragio femenino, del sufragio internacional al contactar a la Alianza Internacional pro Sufragio Femenino, utilizando los lazos internacionales como estrategia política para influir en la política nacional. Su programa contempló esto en el primer artículo de su programa, y la implementación se puede ver en una sección específica de la revista que se llama Estas comunicaciones recibidas. Esta sección habla de la ubicación, pensando en esta teoría y metodología de las revistas culturales. Es decir, que la revista da cuenta del lugar de la organización, en tanto que la revista es cómo se materializa en el espacio público esta organización, ¿ya? Por lo tanto, la revista quiere ocupar un lugar en un contexto dado, en este caso, la demanda por el sufragio femenino. La sección está compuesta en su mayoría por cartas de respuestas a una comunicación iniciada por el partido, evidenciando la importancia que adquieren las relaciones y de un lugar, y pone al Partido Cívico como en un lugar de impulso o de acción para formar parte de esa red. El partido se encargó, como una primera actividad, de informar a otras organizaciones de su nacimiento, entre ellas el Consejo Nacional de Mujeres de Uruguay, el Consejo Supremo de Feministas de Mujeres Españolas, el Consejo Nacional de Mujeres en Bélgica, el Comité de la Alianza Internacional de Sufragio Femenino y el Consejo Nacional de Mujeres en Portugal. Todas organizaciones parte de un movimiento pro sufragio. Siguieron las comunicaciones con la Women's Freedom League, la Secretaría General del Partido Feminista Nacional en Argentina, el Consejo Nacional de Mujeres Francesas, el Consejo Nacional de Mujeres de Finlandia, el Consejo Nacional de Mujeres Italianas por la vicesecretaria de Exterior, Emilia Santillana, y eso. Las relaciones que tuvieron las organizaciones contactadas con respecto a las comunicaciones recibidas fueron desde la cordialidad y la alegría, que significa saber para estas organizaciones la existencia en Chile del partido, y que había ahí una noble causa común que las unía, ¿no? Estos lazos de cooperación se vuelven interesantes cuando la respuesta que recibe da cuenta del interés del Partido Cívico Femenino por la Asociación Internacional pro Sufragio. La carta fue recibida el 25 de febrero del 23, publicada en la revista el mes de abril, y esto no solo da cuenta que tendrían en consideración la solicitud del partido de pertenecer a la alianza, piden además desde Roma direcciones para enviar la invitación al próximo congreso. El Partido Cívico Femenino intentó influir en la decisión sobre el origen de estos delegados políticos que representaran a Chile. La invitación, además, se reforzó en el siguiente número de la revista, donde expusieron la información importante que recibieron de la secretaria de la Alianza, en donde le comunicaban a las miembros del partido que habían enviado de manera oficial la invitación al presidente Arturo Alessandri de ese momento, junto con la petición de que éstas intercedieran para que Chile enviara una delegación al próximo Congreso.
La invitación que recibió el presidente da cuenta de que las organizaciones femeninas tenían como objetivo no solo influir, sino que involucrar a los políticos para que las demandas feministas fueran instalándose. La acción política, educativa y propagandística del partido estuvo establecida en los estatutos, en sus estatutos, junto con los lazos de solidaridad en las condiciones sociales, políticas y civiles de las mujeres en Chile, a pesar de nacionalizado su impronta de educación cívica. La sección que indagamos para los lazos internacionales posee una gradualidad de la información respecto a las organizaciones que fueron contactando. La cooperación se dio entonces desde un intercambio de información vital para el desarrollo del partido, como lo fue tener en su poder estatutos, revistas de diversas organizaciones, como también lazos de diplomáticos de cooperación con las organizaciones antes mencionadas. También constatamos que existió intención implícita de generar puentes de organizaciones, con organizaciones feministas, sufragistas, y de esta manera articularse como organización con sentido de movimiento. Las estrategias políticas del partido por levantar las demandas feministas involucraron los lazos internacionales gestados en pos de influir en esta política nacional. Identificar estos lazos internacionales de cooperación fueron vitales para dar cuenta de ello, ya que los apoyos recibidos por las organizaciones sufragistas se tradujeron en una réplica directa a Alessandri mediante esta invitación al Congreso, ¿no? De esta manera damos cuenta que el discurso sufragista fue instalándose en el país mediante los apoyos, perdón, es que no estaba viendo directamente, perdón. Los apoyos del partido en virtud de fortalecer este discurso sufragista en Chile, analizar los lazos de cooperación internacional del partido, se vuelve interesante desde esta perspectiva de sentido de movimiento de carácter nacional. En la revista lo que vemos son más o menos 3 estrategias para fortalecer su discurso que solo voy a enunciar. Lo primero es recoger entrevistas, réplicas y discursos de políticos influyentes sobre la demanda sufragista. Hay una lista ahí de personajes interesantes que entrevistaron. Después dar cuenta de experiencias de sufragismo, y entonces aquí es como el partido hace una mirada de estas experiencias extranjeras, considerando principalmente los efectos que significó en el universo político la ampliación de los derechos. Y en tercer lugar, un discurso sobre el sufragio, que son las propias posturas del partido en torno al tema. Para concluir, quisiera decir que la investigación sobre este proceso, el proceso que llevó al reconocimiento del voto a las mujeres, hay mucho de lugar común, de ideas que se tienen por dadas y de supuesto de que está todo hecho. Sin embargo, lo único claro que tenemos es que hay más preguntas que respuestas, más agujeros negros que claros y muchas dudas y poco espacio para dar cuenta de todo eso. Nosotras hemos vuelto sobre una fuente reconocida para la historiografía de las mujeres en Chile y sin embargo descubrimos un nuevo océano. Por una parte está la idea consagrada de que el feminismo es internacionalista per se. Pero, ¿qué significó ese ser internacionalista? Creemos que no alcanza con respuestas que apelen a la natural solidaridad de las mujeres, sino que en ella hay mucha estrategia política para posicionarse en un contexto hostil y donde requerían legitimidad, la que podría venir de unas sólidas redes internacionales. Otro tema es cómo, con la perspectiva de los años, podemos abrir el foco para analizar a una organización más allá de sus propias declaraciones. Los 2 años que revisamos de revista son previos a la primera gran crisis política institucional del país del siglo XX, 1924. Tuvo una intervención militar, un posterior golpe y terminó con una nueva constitución en 1925. Sorprende no haber hecho esta relación antes.
¿Qué hay en ese contexto que aprieta a las feministas de ser feministas a ser sufragistas y también a defender los derechos humanos? Agradezco de verdad el desafío de juntarnos cada tanto para discutir estos temas que son supuestamente tan conocidos, del que podemos reconocer nuevas puntas, ¿no? Tal vez por los lentes que nos entrega en Chile la esperanza de esta nueva constitución en el año 22, 100 años después de las páginas de Acción Femenina que analizamos acá, y que seguro las autoras también aprobarían en este próximo septiembre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia. Muy, muy interesante tu intervención. Vamos a darle ahora la palabra a María Laura Osta Vázquez. María Laura es doctora en Historia Cultural por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Realizó su postdoctorado en Historia de la Infancia con la beca Caldeiro Barcia de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Es docente de Historia en el Consejo de Formación en Educación de Institutos Normales. Es investigadora nivel 1 de la ANI, profesora en Flaxo, Uruguay, docente de la Universidad de Montevideo. Es miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación y de la Asociación Uruguaya de Historiadores, AUDI, miembro investigador honorario de CEDEI y de la Comisión Directiva de la Sociedad Rodoniana. Ha ganado diversos premios y becas, entre ellos en el año 2015 el premio Elsa Chaney de Laza. Ha publicado diversos artículos en revistas arbitradas y es autora de los libros La infancia del torno, Imágenes resistentes, El sufragio, una conquista femenina, y de educación y secularización en Hispanoamérica. El título de su ponencia es Brasil y Uruguay, pioneros en la discusión por el voto de las mujeres en América Latina. Te damos la palabra, María Laura. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer bueno, a Adriana Malobra, a ti, Anabela, a todo el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Universidad de La Plata. Celebro estos encuentros, celebro esta invitación también y la agradezco mucho, que con mucha alegría la acepté. Lo que voy a compartir acá es parte de un capítulo que me publicaron hace poco en una revista, en un libro, perdón, una compilación de Brasil, y bueno, y que es parte también de un proceso que fui haciendo durante mi doctorado, que lo que hice fue estudiar a Brasil y a Uruguay desde una mirada comparativa, en el proceso de discusiones del voto de las mujeres en ambos países. Bueno, hoy concretamente lo que traigo acá es, bueno, las primeras veces, ¿no? Acá en la presentación veo que le cambié el nombre de la presentación porque me gustó más este título que puse, Brasil y Uruguay, encuentros sobre el voto de las mujeres, porque mi idea era justamente encontrar como esos puntos de encuentro que se fueron dando entre ambos procesos. Y bueno, si querés pasamos a la segunda diapositiva. Bien, uno de los objetivos que entonces me propongo en esta presentación es visibilizar estas primeras discusiones que hubo, tanto en Brasil como en Uruguay, compararlas entre ellas y encontrar puntos de encuentro entre ambos procesos, resignificar algunos conceptos que se manejan ahí en estas discusiones, ¿no? Argumentos que se van a defender, y bueno, rastrear algunos de los pensadores que están citando esos parlamentarios también, que en estas discusiones lo van a hacer. ¿Tá? Entonces, en 15 minutos, creo que va a salir en hora porque me lo preparé, voy a presentar. Si querés pasar para la otra diapositiva. Bueno, acá un poco las fuentes que fui trabajando, ¿no? Los discursos de las discusiones, ¿verdad? En los anales de la Constituyente de Brasil, de las Cortes de Portugal, de la Cámara de Diputados de Uruguay también, prensa y bibliografía. Si querés ya pasamos a la otra. Bien.
Bueno, acá algunos puntos, no todos, pero sí algunos de los más importantes que fueron coincidencias, encuentros entre los procesos de Brasil y de Uruguay. Primero que en ambos países se va a dar que van a votar primero las mujeres de hecho que de derecho, y en 1927, tanto en Cerro Chato como en Río Grande do Norte, en Brasil, encontramos estas prácticas antes de que puedan hacerlo de derecho, ¿no? Donde mujeres ejercen el sufragio de hecho. Después, el año de aprobación fue el mismo también, 1932, Brasil fue por un decreto de Getúlio Vargas, y en Uruguay fue por aprobación de ambas cámaras, ¿verdad? Después otros puntos de encuentro fueron, Paulina y Berta, Paulina Elvis y Berta Lutz, que fueron en ambos países como una de las líderes más importantes que se pusieron a los hombros la lucha por el voto de las mujeres, y que entre ellas hubo intercambios, fueron sufragistas reconocidas y tuvieron muchas cosas en común, también diferencias, pero sí algunos aspectos que no voy a entrar hoy porque hoy no es el tema de la presentación, pero sí fueron puntos de encuentro. También lo mismo con Juvenal Lamartine y Baltasar Brum, que fueron también hombres impulsadores del voto de las mujeres en ambos países y representantes de esta lucha también. Si querés ya pasamos a la primera intervención, que esta primera intervención fue un proyecto de ley que se presentó en 1822 por un diputado por Bahía en las Cortes de Lisboa. Fue un proyecto que fue escrito en el 21, el proyecto en sí no lo encontré, lo busqué por varios lugares y no lo encontré en varios archivos. Sí encontré la intervención que hizo en las Cortes, ¿no? Este diputado. Y bueno, con esa intervención, pero sé que existió en algún momento el proyecto que no está, no figura en los archivos, lo estuve rastreando en Portugal, en Brasil, y no lo encontré. Que bueno, sería una joya poder encontrarlo. Esta intervención ha sido bastante desconocida para el propio Brasil también. Increíblemente yo la rastreé acá en el Parlamento de Uruguay, buscando justamente las discusiones, me encuentro con una obra que se llamaba la Reforma Electoral, que fue escrita en 1931 por un periodista riograndense, y ahí él hace referencia a esta primera propuesta del voto para las mujeres. A partir de ahí me empiezo a focalizar, a rastrearlo, encuentro un libro escrito por este mismo Borges de Barros, donde en una de sus poesías hace referencia a esta primera propuesta que propone para postular los derechos de las mujeres, los derechos políticos. Así que bueno, fue ir rastreando por referencias de terceros hasta que encontré en el archivo del Parlamento de Portugal, pude encontrar la intervención de él. Bueno, Domingo Borges de Barros había sido formado en Derecho, como la mayoría de los políticos de este periodo, ¿verdad? El primer periodo sufragista, tanto en Uruguay como en Brasil y en Argentina creo que también es similar, ¿no? La mayoría de nuestros políticos de esa época eran formados en Derecho, porque y esa formación en Derecho también, hice el rastreo, bueno, un poco de los programas de estudio que hicieron tanto en Río de Janeiro como en Montevideo, donde encontré algunos autores que eran referentes con respecto a los derechos políticos de las mujeres y que se estudiaban en facultad. Bien, con respecto a Borges, a Borges de Barros, que fue este hombre que postula esta moción, donde se establece, a ver si está ahí en la presentación, no sé si la puse, no me acuerdo, no. Bueno, lo que él postula, me olvidé de ponerlo, a ver, en la siguiente no está, ¿no? A ver la cita si está, no. Entonces vuelve para atrás, donde él postula justamente que se otorgue el voto a las mujeres, el derecho del voto de las mujeres, a las madres que han sido madres de más de 6 hijos, ¿no? Con el argumento maternalista, ¿no? Aquellas mujeres que han tenido más de 6 hijos pueden votar. Esa fue la moción que presentó, que por supuesto no salió, ¿no?
Pero sí quedó como un antecedente importante por la época, por lo temprano de la época, estamos en 1822, Stuart Mill todavía no había publicado sus obras, ni siquiera había tenido la actuación política en defensa de las mujeres, que fue como el referente que todos los políticos citan sobre los derechos políticos de las mujeres. Entonces, primero que nada, bueno, esta intervención tiene una argumentación maternalista, ¿no? En segundo lugar, tiene una argumentación también populista, porque es de más de 6 hijos, ¿no? Promoviendo justamente que el aumento de la población. Y en segundo lugar, otro de los argumentos que va a utilizar es nosotros, los ciudadanos, tenemos como obligación filial, ¿no? Con nuestras madres, el darles el voto, ¿no? Como una dádiva, como un deber de ser hijos también. Entonces, me parecía interesante como indagar en esos conceptos, ¿no? Primero, que era propio, el argumento maternalista va a ser un argumento muy utilizado en las discusiones parlamentarias, no era propio de él, pero sí va a ser, va a ir de la mano con lo que se llamó el voto familiar, ¿no? Esta idea de que, bueno, que también se manejó en Francia, se adelantó, porque en Francia fue creo que en el 48, este concepto del voto familiar, que aquellos ciudadanos con más de tantos hijos podían votar, ¿no? Poniendo la condición en el número de hijos. Entonces, bueno, acá Borges de Barros se va a adelantar ese concepto también. Después, si querés pasar para la próxima. Bueno, estos como 3 aspectos importantes que ahí destaco en la presentación, que me parecía como a resaltar, ¿no? El concepto vinculado en cuanto a la argumentación, la maternidad, la población, el aumento de la población y la obligación filial. Si querés pasar. A ver si... Bien. Bueno, la investigadora Ana María Collin, que es brasilera, que también hizo ese rastreo en el 2013, publicó un artículo. Ella va a hablar de Borges de Barros y lo va a señalar como un liberal que entendía el sufragio universal que debía ser conferido a todos los ciudadanos de un país, independientemente de su condición social, de sexo, de color o religión. Pero, si bien estoy de acuerdo con esta apreciación de Ana María, también creo que este voto estaba limitado, ¿no? No era para todas las mujeres, o sea que tampoco era que no valiera el argumento sexual, ¿no? De todas las mujeres, de por ser mujeres podían votar, sino que eran no todas las mujeres, sino aquellas que fueran madres de más de 6 hijos, ni siquiera todas las madres, ¿no? Bueno, entonces esas limitantes también, que eran propias de la época, pero nos da esa pauta y nos da ese reflejo de qué sufragismo, de qué tipo de votos para las mujeres estaban proponiendo, ¿no? Bien, después, ya está, disculpen que voy acá. Bueno, después en la segunda vez que aparecen en Brasil, todavía sigue siendo muy temprano en relación al resto de América Latina, 1890-1891, en la primera discusión de la Asamblea Constituyente Republicana, ¿no? Cuando se empieza a redactar, a discutir la primera Constitución Republicana, ahí aparece una moción para incorporar como electores, ¿no? No estamos hablando de los derechos políticos de las mujeres en general, sino simplemente como electores, como electoras en este caso, dice, acrecéntese a las mujeres diplomadas con títulos, agréguese a las mujeres diplomadas con títulos científicos y de profesora, que no estén bajo el poder marital ni paterno, bien como las que estuvieran en pose de sus bienes. Bueno, acá el argumento es otro, ya no es el maternalista, sino que, bueno, ¿a quién se agregaría acá en la posibilidad de votar? Se agregaría a aquellas mujeres solteras o viudas, o sea, que no estén bajo el poder del marido ni del padre, mayores de edad, que tengan su comercio, o sea, que tengan independencia económica, que tengan también una formación, ¿verdad?,
que tengan títulos científicos y de profesora, dice ahí, ¿no? O sea, que demuestren capacidad, no todas las mujeres tampoco, sino aquellas mujeres que hayan demostrado independencia de los hombres, porque no son casadas o porque son viudas, no dependen de esos maridos, que estén preparadas intelectualmente, o sea, que demuestren inteligencia e independencia de los hombres con respecto al intelecto, y además que demuestren independencia económica. Esos son como los argumentos que rigen en esta presentación que se postula en la constituyente. Si querés pasar para la otra. Ahí va. Y bueno, eso es lo que promueve, ¿verdad?, atrás de esta defensa, ¿no? La independencia con respecto al vínculo del hombre, la independencia económica, la capacidad intelectual, ¿no? Que son como los atributos o los requisitos que deberían tener las mujeres en estas dos propuestas, en esta segunda propuesta, perdón, en Brasil. Sí, pasamos, vamos, no me voy a detener demasiado en esto. Bien, en cuanto a la primera propuesta que aparece en Uruguay, es de 1914, lo presenta Héctor Miranda, partido por el diputado por el Partido Colorado, el sector ballista, y dice: reconócese a las mujeres naturales del país los mismos derechos políticos de que gozan los hombres, ¿no? Acá ya está hablando de todos los derechos políticos, no solamente para elegir al representante, sino también para ser elegida, ¿verdad? Bien, si querés pasar. Bueno, acá esto es un cuadro que es, pero no sé si se ve bien, no sé, al final no sé si hice bien en ponerlo, se ve muy chiquito, donde muestra, en esta investigación que hice en Uruguay y Brasil, las distintas discusiones y, bueno, cuáles fueron los autores o las referencias intelectuales más citadas, ¿no? En la presentación de Stuart Mill, sobre todo en la discusión de propósitos, ¿no? Cuando él desarrolla la argumentación de por qué está postulando el voto para las mujeres, los derechos políticos para las mujeres, fue muy rica, sobre todo en que demostró intelectualmente el bagaje cultural que tenía, el conocimiento que tenía con respecto a las lecturas de las trayectorias feministas, ¿no? Citó muchas feministas, pero los autores más citados, y los autores que también coincidían con Brasil, fueron Spencer y Stuart Mill, ¿no? Spencer en primer lugar y después Stuart Mill. Si querés pasar a la otra. Bien, muchas veces cuando citó a Stuart Mill me encontré, porque yo lo que hacía era ir buscando las obras originales de dónde eran esas citas que traían, y esto lo hice en varias discusiones de Brasil y Uruguay, y cuando cita a Stuart Mill, me encuentro que muchas de sus obras, en realidad él cita como que fue Stuart Mill, pero estaban escritas por Harriet, ¿no? Por ejemplo, me encontré varias citas de la emancipación de las mujeres de Harriet, y Héctor Miranda citaba a Stuart Mill. Esto era muy común, porque, bueno, era también común que las mujeres, sobre todo en el caso de Harriet y de Stuart Mill, es conocido y ha sido muy investigado la influencia que tuvo Harriet en la obra de Stuart Mill, y bueno, y eso lo reconoce el propio Stuart Mill sobre la esclavitud femenina, creo, en el prólogo, dice que le debe gran parte de su obra a su mujer, en fin. Entonces, fueron citas de Spencer en primer lugar, después de Stuart Mill, y bueno, pero en realidad eran muchas de Harriet, también había algunas de Stuart. Bien, pasamos a la siguiente, perdón. Bueno, mirad a lo que va a hacer en esta argumentación, en este desarrollo de argumentos, va a rebatir todos los conceptos con respecto que se han ido desarrollando en esa época, 1914, hasta 1914, en contra de por qué las mujeres no deberían votar, ¿no? Los expresados por la Liga Antisufragio, bueno, aquellos que expresaban primero que era anticonstitucional, porque bueno, nuestra constitución vigente en esa época, que era la de 1830, no consideraba a las mujeres como ciudadanas,
Entonces, la propuesta es anticonstitucional. Después, aquellas que hablan sobre la capacidad de las mujeres, que son menos capaces que los varones. En fin, él fue contraargumentando todas los puntos que se defendían en la época para no otorgarle el voto a las mujeres. El tributo de sangre, que muchos decían, bueno, si las mujeres quieren votar, deberían brindar el tributo de sangre, ¿no? Que el tributo, bueno, es el servicio militar obligatorio, que en esa época era obligatorio. Y esto incluso en Brasil se llegó a discutir, y recuerdo que Carlota Pereira, ella dijo, bueno, las mujeres podemos alistarnos, sí, para hacer el servicio militar obligatorio, si eso es lo necesario para poder votar, nos alistamos. Y ahí, bueno, hubo una separación con Bertalut dijo que no estaba de acuerdo, en fin, hubo una discusión dentro de las mismas feministas brasileras con respecto al tributo de sangre. Bueno, con respecto entonces no voy a entrar en todas las citas porque fueron 9 citas de distintas obras de Spencer, por ejemplo, pero sí acá una traje como ejemplo nada más, porque no sé, yo creo que ya estamos en hora. Ni ahora ni nunca el ejercicio de los derechos políticos ha estado condicionado a la presentación del impuesto de sangre, como se comprueba en estos 4 hechos, dice Miranda, apropiándose de los argumentos que Spencer desarrolla. Las mujeres que han intervenido directamente en la guerra no han gozado, sin embargo, de aquellos derechos, ¿no? Entonces, bueno, si el argumento es que las mujeres para tener el voto deben ir a la guerra, bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que han estado auxiliando en la guerra, luchando también en la guerra, y sin embargo no se les dio el derecho al voto? El segundo argumento, los hombres que no intervengan en la lucha armada poseen estos derechos en toda su plenitud cuando han llegado a determinada edad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa también con los hombres mayores o que por distintos problemas no van a la guerra? Entonces, ¿por qué siguen votando igual? Los hombres cuando no han llegado a determinada edad no tienen derechos políticos porque se le impongan obligaciones militares. En fin, como ahí contraargumentando siempre, no voy a seguir en este punto, pero siempre contraargumentando contra el tributo de sangre, que es esto de el servicio militar, ¿no? Si las mujeres quieren votar, deben hacer el servicio militar. Si querés pasamos a la siguiente, ya estamos terminando, no me mates. Estamos terminando. Bueno, acá simplemente las reflexiones finales que siempre hay que poner, ¿verdad? Fui medio a salto de mato, dijeron acá, pero bueno, fui muy rápido. Pero la idea era dar un pantallazo un poquito de lo que hice en este trabajo, y bueno, en mi trabajo de doctorado que hice en Brasil, como compartir un poco esto. Bueno, a pesar de que ambos países fueron pioneros en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, esta defensa no fue universal, como vimos, ¿verdad? Ni promovida para todos, ni tuvo éxito de aprobación. Sin embargo, abrieron camino para que el tema de los derechos políticos de las mujeres se ponga en discusión. Las mujeres que fueron dignas de defensa de sus derechos políticos en Brasil fueron aquellas que habían sido madres, letradas y que tenían independencia económica. En Uruguay, en el primer proyecto, las mujeres promovidas, si bien eran todas las mayores de 21 años, partían de una mirada esencialista y bajo un discurso también maternalista, atravesado por el argumento de tributo de sangre. En el sentido de, bueno, si los hombres, si hay que pedir un tributo de sangre, bueno, las mujeres con la maternidad, esto no lo había dicho, por eso lo explico ahora, las mujeres a través de la maternidad están pagando su tributo de sangre, ¿no? Entonces, démosle el voto a las mujeres porque ellas son las madres de la nación, y hay ese discurso maternalista que atraviesa esta argumentación, ¿no? Es interesante dejar planteado que a pesar de la gran influencia de a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Stuart Mill tendrá en la formación universitaria de los varones políticos, que van a discutir estos proyectos, el feminismo que los movía era un feminismo diferencialista o esencialista, que buscaba otorgar este derecho por las peculiaridades de su sexo. Las mujeres, por ser madres, podrían ahora también madres de la nación, aportando sus tributos femeninos que equilibran a los hombres en el gobierno de los países, pero siempre desde una mirada de auxiliar o compensatoria, y casi nunca vistas como seres independientes de su sexo. El sexo de cada persona, tanto en Brasil como en Uruguay, determinaría conductas y
derechos en función siempre de sus varones. Deberían esperar recién hasta 1932 para poder recibir ese derecho. Y bueno, y en el 38 en el Uruguay, que fue cuando lo ejercieron, ¿no? Así que bueno, nada, eso es todo, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Laura. También muy importante, muy interesante tu aporte. Bueno, vamos a pasar ahora a la exposición de Adriana Balobra. Lamentablemente Lorena Soler no va a poder acompañarnos en la tarde de hoy, una pena, porque estuvo durante todo el panel de la mañana, pero bueno, le surgió un problema familiar y tuvo que retirarse y no va a poder volver al evento. Para quienes nos están siguiendo desde el canal de YouTube, recuerden que a través del chat pueden hacer preguntas si tienen alguna inquietud sobre los temas que se vienen exponiendo. Y después que hable Adriana, hacemos un intercambio y retomamos esas preguntas. Bueno, voy a presentar entonces a Adriana Balobra. Adriana es profesora de enseñanza primaria y licenciada en Historia, ejerció la docencia primaria y secundaria durante 15 años, es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal de CONICET, directora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y fundadora de Descentrada, revista interdisciplinaria de feminismos y género. Es profesora titular de Metodología de la Investigación y Problemas de Historia Argentina de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Entre sus libros recientes podemos mencionar Queridas Camaradas, Ciudadanía Política de las Mujeres en Argentina, Devenir Feminista e Historias de Mujeres en la Acción Política. El título de su ponencia es Voto Municipal desde una historia política de y para las mujeres. Te escuchamos, Adriana. Bueno, muchas gracias, Anabela. Primero agradecer nuevamente la posibilidad de compartir este panel esta jornada de conferencias que surgieron un poco a invitación de la revista Historia Regional, donde estamos haciendo un dossier que tiene el mismo nombre de la convocatoria de esta jornada. Y esto me llevó a repensar algunas cuestiones que estaba precisamente trabajando, y a partir de esta cuestión regional, darle como alguna preponderancia a un tema que llamativamente, a pesar de que hace tantos años que tenemos historias regionales, provinciales, y que no son lo mismo, pero tienen sus puntos de contacto, y que estamos repensando también la cuestión de lo local, no tienen realmente un espacio de discusión, a pesar de la centralidad que en el caso particular de la historia de las mujeres ha tenido el sufragio municipal. Esto creo que un poco tiene que ver con algo que ya mencionábamos antes y que ahora retomaron Claudia, y de alguna forma también María Laura, que es que de alguna manera volvemos a decir lo mismo sobre lo mismo, ¿no? Entonces siguen apareciendo investigaciones que vuelven sobre los debates nacionales, a veces creyendo inventar la rueda, pero la rueda ya estaba inventada, y no hay nuevas preguntas, y hay afirmaciones a veces que no se condicen con el análisis sistemático, ni siquiera de esos corpus documentales que ya han sido muy transitados. Y esto, creería, como decía hoy Claudia, podemos volver a esos corpus haciéndoles nuevas preguntas, y ese ejercicio de alguna forma ha sido realizado, seguramente habrá mucho más, y ha sido realizado, y fue una tarea bastante difícil volver a revisar los debates nacionales, que son los que le dieron el sufragio a las mujeres en el ámbito, sí, federal en Argentina, han sido vueltos a revisar con una tarea muy difícil, decía, porque había precedentes de aportes muy sustantivos, como los de Susana Bianchi, Dora Barrancos, Silvana Palermo,
También había habido discusiones más locales, más internas, como el trabajo que hizo, y tratando de buscar una mirada comparativa, como el trabajo que compiló Carolina Barry sobre el sufragio femenino en América, y este desafío de Stefani, que también nos puso la espada contra la espada y la pared, para pensar el sufragio femenino en una América mucho más extensa territorialmente, políticamente, culturalmente, al incorporar a Canadá y a Estados Unidos, que fue realmente muy interesante. Pero nuevamente, en casi todas estas discusiones, se han omitido las discusiones sobre el voto municipal. Y eso tiene que ver entonces con la preponderancia, por un lado, que han tenido los fenómenos nacionales como hechos determinantes, y también las pocas preguntas que ha habido sobre estos ámbitos más locales. Y dicho esto, tengo que decir también que entiendo por qué la pregunta queda flotando y no se vuelve sobre el tema del sufragio municipal. Por un lado, por una cuestión conceptual, se ha tendido a considerar el sufragio municipal como un sufragio administrativo, vacío ciertamente de la cuestión política, aunque en realidad, como sabemos, cuando nos ponemos a mirar ese sufragio municipal, está atravesado por la dinámica política, cualquiera sea la coyuntura, la lógica provincial. Esto por un lado. Por otro lado, el otro problema es el problema de la dispersión documental, o de la inexistencia de las fuentes. Y justamente en el caso del sufragio femenino, yo en esta ocasión voy a volver sobre mis propios pasos, porque cuando creí que ya había por lo menos determinado las ausencias, me encuentro con que tengo que seguir determinando las ausencias y no puedo terminar de confirmar ni fechas ni dar precisiones, pero este es un problema que nos invita a continuar con la investigación. Necesariamente tenemos que continuar con la investigación, porque precisamente los dos antecedentes en Argentina de sufragio municipal efectivo son antecedentes que presentan muchas dudas. No son los únicos, porque no son los únicos en los que efectivamente se proyectó la idea de sancionar el sufragio municipal, pero sí son los que en principio se efectivizaron esas propuestas. El primero es el caso de San Juan. El caso de San Juan, tradicionalmente, fue asumido que fue Sarmiento quien sancionó los derechos de las mujeres en sintonía con una idea civilizatoria de Sarmiento. No obstante lo cual, nunca se mostró una documentación que apoyara esta idea, y algunas discusiones echaron luz sobre otros fenómenos. El historiador sanjuanino Horacio Videla primero supuso que había sido Sarmiento, pero luego modificó la idea, seguramente a la luz de alguna documentación o interpretación de esa documentación, y afirmó que había sido la Constitución de 1856, es decir, antes del gobierno de Sarmiento. Luego otra historiadora, Susana Ramela, a quien agradezco haber tenido un intercambio telefónico durante la pandemia, donde yo estuve desarrollando parte de esta investigación, que había empezado a trabajar en 2012, pero que recién en el momento de la pandemia pude sentarme a sistematizar ese material. Ella ve que fue en 1878. No obstante, en ninguna de las dos constituciones se ha visualizado que en los artículos efectivamente, en el apartado correspondiente al régimen electoral municipal, dijeran expresamente que las mujeres estaban incluidas. Esto por supuesto que no quiere decir que no lo estuvieran, quiere decir que cómo sabemos que estuvieron, esa es la gran pregunta. Y en el caso de la Constitución de 1878 lo sabemos porque en el debate constitucional los diputados lo expresaron, y no quedó asentado en la Constitución expresamente porque consideraron que al referirse a contribuyentes estaban incluidas las personas que fueran varones de origen nacional, mujeres de origen nacional y extranjeros contribuyentes. Ese debate se saldó de esa manera.
Ahora bien, otra investigadora considera que donde expresamente se había pautado el acceso a los derechos políticos en el ámbito municipal fue en la Constitución de 1912. Y nuevamente aparece esta nueva cuestión. En un momento yo tomé la idea de esta investigadora, pero luego conseguí el material sobre el que ella se apoyaba. Entonces esta es como la historia de nunca acabar, ¿no? Pero cuando leo el material, ese material no dice expresamente que las mujeres estaban incorporadas, pero sí aparece esa referencia en un documento con algunas dificultades para la datación, porque tiene una fecha de 1913, es decir, un año después de que se da la Constitución. Tal vez pudiera llegar a ser la ley que efectivamente reguló las indicaciones de esa Constitución, pero todavía eso no lo pude resolver, porque es algo material muy reciente, y entonces es allí que expresamente el artículo, hay uno de los artículos que dice varones y mujeres, o sea, ambos sexos, ¿no? Ahora bien, esta dificultad para fechar un hecho que es muy importante, y es importante por distintas razones, porque es importante para la historia local, pero ha sido muy importante en todos los debates vinculados a los derechos políticos de las mujeres, sean los del ámbito nacional, sean los del ámbito provincial, o sean incluso debates actuales vinculados, por ejemplo, a la representación política de las mujeres, como la ley de cupo y la ley de paridad en Argentina. Entonces son referencias insoslayables para la buena técnica legislativa y la fundamentación. No obstante lo cual tenemos este gran problema de que no tenemos una determinación clara, y tampoco podemos confirmar si efectivamente las mujeres votaron o no, porque las listas de votantes pueden generar dudas. Hay muchos nombres, María Bendaño, Rosario Gómez, lo que sea, que remiten a nombres que también usaban los varones. No estaban definidos esos nombres como de varón o mujer, aunque hoy por ahí los podríamos interpretar de una manera, pero no estaban definidos en ese momento, y hay que hacer un cruce entre esas listas, en todo caso, más las listas de contribuyentes para poder determinar si efectivamente eran mujeres o no. Entonces hay una duda que invita a la investigación, ¿no? Y es una investigación que es muy difícil porque, bueno, hay un trabajo muy serio en cuanto a la documentación en el archivo de San Juan, a quien agradezco, a todo el personal, porque realmente ha sido maravilloso el trabajo que pudimos hacer en conjunto, porque se pusieron al hombro conmigo para desarrollarlo, pero no hemos podido todavía resolver esta cuestión. Es un trabajo también que requiere de una envergadura que excede a una sola persona, ¿no? Ahora bien, este no es el único antecedente. El otro antecedente es el de Santa Fe, una provincia en la que también, efectivamente, hubo sufragio femenino. Hay otros hitos también que son importantes para tener en cuenta. Una es la Constitución de 1921, que incluyó el sufragio municipal, aunque en realidad también había habido propuestas de sufragio provincial en ese momento temprano, pero que no tuvieron consecuencia. No se dio lugar a esta cuestión, pero sí se dio lugar a la cuestión del sufragio municipal. Esta Constitución, de todos modos, fue vetada en un contexto bastante problemático, en una disputa entre la Iglesia y el Estado provincial, entonces no tuvo efecto. Sin embargo, la cuestión del sufragio municipal tenía una centralidad en la dinámica de Santa Fe, donde la población tenía una participación muy activa a través de distintas formas de intervención, fueran las ligas, espacios culturales, entre otras cuestiones, además de las cuestiones partidarias, ¿no?, que a veces se daban en una dinámica superpuesta. Ahora, y además también tenían una idea que muy tempranamente se desarrolló, incluso antes que en el ámbito nacional, con la ley de sufragio universal y obligatorio, que en el caso de Santa Fe fue mucho más anticipada. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, esta presión por democratizar, por mostrar que el ámbito municipal era el ámbito de la representación directa, casi un espacio, si se quiere,
con algunas reminiscencias en los debates al espacio asambleario, y la necesidad de que, por ejemplo, el intendente no fuera una persona designada, sino que fuera una persona electa, como lo eran sí quienes integraban el consejo, concejales. Entonces, aquí había una cuestión de mucha disputa y mucha presión para que esto fuera de esa manera, y en ese contexto de pensar el ámbito municipal como ese ámbito de la representación y la democratización y la ampliación, es que se cuelan la cuestión de los derechos de las mujeres a participar en ese espacio. Muy bien, lo interesante aquí es que los argumentos, además de, por supuesto, los requisitos vinculados a la pertenencia al municipio, es decir, requisitos de propiedad, requisitos de contribución, también estaban vinculados, en el caso de las mujeres expresamente, a requisitos profesionales, a requisitos de formación. Todas estas constituciones, tanto la del 21, que es la de la constitución vetada, la nueva discusión que se hace en el 26, que también incluye a las mujeres, y es una constitución también vetada por otras razones, pero que nuevamente incluye a las mujeres, tienen requisitos que compensan de alguna forma esas ideas mucho más amplias respecto de quienes podían participar en términos de masculinidades, ¿no? Entonces, lo que vemos en el caso de Santa Fe es una enorme tensión, porque mientras se pretende ampliar, en el caso de las mujeres se las califica como, un poco decía hoy María Laura, con una lógica de compensación de las consecuencias más o menos deseadas de ese voto municipal masculino. Algo que también sucedía en el ámbito nacional, esos mayores requisitos a las mujeres no se les pedían a los varones, pero se pensaban en el caso de las mujeres como una estrategia de compensación. Pues bien, finalmente la implementación del sufragio femenino en el ámbito municipal se da en el año 1927, y luego en el año 34, al reponer el gobernador la Constitución del 21, vuelven a aparecer los requisitos de aquella Constitución, que tenía algunas cosas diferentes, pero en particular excluían, y esto es un detalle muy interesante, excluían a las maestras primarias. Y es un detalle interesante porque, como han demostrado varias investigaciones, eran figuras faro en el ámbito local. Las maestras habían tenido además una enorme movilización a comienzos de los años 20 en reclamo por sus derechos laborales, además de sus derechos civiles y políticos, y era bastante llamativa esa exclusión, ¿no? Sí podían estar las profesoras de segunda enseñanza, es decir, que tenían que tener título de profesorado, pero no las maestras normales nacionales, que eran las más comunes. Muy bien, dicho esto, y en los años 30, efectivamente las mujeres ejercieron sus derechos políticos también en Santa Fe. Entonces, dicho esto, y retomando también alguna cuestión vinculada a los argumentos que mencionaba María Laura, hay algunas cuestiones que son interesantes para preguntarse. Tradicionalmente se ha dicho que el sufragio femenino municipal era un sufragio deseable porque las mujeres estaban más vinculadas al ámbito local, y que era como una extensión de su espacio doméstico. Bueno, esto no aparece como central para la concesión de los derechos en el ámbito municipal. La posibilidad de sufragar no aparece vinculada a esa cuestión. Los argumentos que retoman la cuestión de las mujeres en el ámbito del hogar son los argumentos, sobre todo en el caso de San Juan, que las excluyen de ese ámbito. Por la idea de que las mujeres tienen que estar en el ámbito doméstico y no mucho más. Entonces, lejos de los argumentos maternalistas, lo que acá vemos son argumentos que incorporan a mujeres que pueden valerse por sí mismas en términos económicos porque son contribuyentes, o que tienen una formación incluso mayor que la que pueden llegar a tener los varones. Esas pueden ser, es decir, hay un carácter sumamente selectivo en quienes pueden ser consideradas como sufragantes. Y por otro lado, algo que recién atisbamos
en los años 20 y 30 en Santa Fe, pero nos quedan muchas dudas respecto de qué sucede en el siglo XIX en San Juan, es dónde estaban las mujeres vinculadas a estos reclamos. Fuera Sarmiento o no lo fuera, quiénes son y con qué argumentos se desarrollan, pero no sabemos quiénes son los varones, pero no sabemos quiénes son las mujeres. Esta es una muy buena pregunta, para poder empezar a desilvanar cómo se dan, un poco la pregunta que hacía hoy Stephanie de la mañana, cómo se dan los procesos, cómo obtienen las mujeres sus derechos, qué mujeres luchan por qué derechos y cuándo lo hacen, y qué varones y con qué criterios asumieron esa voluntad política, ¿no? Esa decisión política con los costos que esa decisión podía tener. Y finalmente, ya con esto creo que ya tendría que ir cerrando, si no estoy equivocada con el tiempo, no, me parece que es interesante porque el sufragio municipal, como decía antes, siempre vinculado en los debates con las dinámicas de otros niveles, el provincial y el nacional, precisamente por una idea gradualista o etapista respecto de cómo iban a obtener los derechos las mujeres. Había como una especie de curso necesario, idealmente pensado, pero en el que no todas las mujeres que reclamaban los derechos políticos estaban de acuerdo tampoco, ¿no? Y tampoco estaban de acuerdo en esto, y por eso el variopinto de propuestas, los varones que los proponían. Primero que eran patrocinados estos proyectos por diputados de distintos partidos o tendencias. Los criterios, hasta los más liberales, podían poner criterios restrictivos sobre la mujer como sujeto de esa capacidad de sufragar. Y a veces coincidían proyectos de conservadores con proyectos de figuras más liberales, precisamente porque no tenían terminado de resolver esa cuestión de a quién adjudicar, ¿no? Ahora, estos debates, precisamente, se decantan por una mirada mucho más elitista en términos de clase, en términos de formación. Y como último punto, también para continuar investigando, es que, ¿qué pasó cuando las mujeres tuvieron este derecho, esta posibilidad? Bueno, en algunos casos registramos que había muy pocas mujeres en condiciones de votar, y que de esas que estaban en condiciones, muy pocas iban a hacerlo. Ahora bien, esto puede ser un problema, porque uno puede decir, bueno, no había interés. Bueno, como ya bien lo dijo Waldo Ansaldi hace mucho tiempo, se crea al sufragante, y en los procesos también de ampliación de los derechos, en el caso de los varones, se ve que hay un proceso gradual de inserción en esas dinámicas. Incluso en Argentina, donde el voto a partir de 1912 es obligatorio, no es inmediato que el 100% del padrón electoral es el 100% de la concurrencia electoral. Bueno, en el caso de las mujeres pasa un poco eso, en particular en estas instancias municipales es bastante notable, pero también los varones tenían a veces muy baja participación, incluso al límite de lo permitido por ley. Entonces hay un fenómeno específico que podemos mirar, cuáles son las explicaciones que encontramos a esta baja concurrencia electoral de las mujeres, y a su vez también un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con la dinámica de la propia cultura política, en la que no podemos escindir. Pero estas son cosas que todavía necesitan investigación, y necesitan investigación in situ, digo, de gente de Santa Fe, de gente de San Juan, que la desarrolle. Hay en San Juan una muchacha, Débora del Solar, que ha estado trabajando con estas cuestiones. Hay gente, pero necesitamos más masa de gente trabajando estos temas para poder hacer otras discusiones, porque nuevamente lo que quería cerrar es que poder mirar estas cuestiones nos permite abrir los argumentos y entender otras dinámicas, y salir también de algo en lo que en general terminamos encerradas y encapsuladas, que es explicar todo como una causa vinculada al maternalismo político. Pues no, esto también tenemos que reflexionar, nos invita a repensar nuestra facilidad a veces para cerrar una discusión contra la evidencia mucho más rica y matizada
que nos proveen las propias fuentes documentales que estamos consultando. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Cindy. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas. No sé, Gisela, si hay alguna pregunta en el chat. Hola Ana, sí, él estoy viendo. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. Le iba a escribir en el chat, pero bueno, la digo acá. Sí. En realidad me generaba curiosidad con varias de las exposiciones, primero porque iban apareciendo algunos personajes que yo los he ido viendo en mis propios trabajos, y en realidad quería saber qué posibilidades hay de reconstruir las redes transnacionales, o qué pudieron ver de esas redes cuando fueron haciendo estos recortes más regionales, ¿no? Por ahí, recién cuando hacían la comparación entre Brasil y Uruguay quedaba más en evidencia, pero en el resto de los casos me gustaría saber si han podido ver esas cuestiones, digamos, qué vínculos tenían entre ellas estas mujeres que estaban luchando por el voto femenino, o los varones también, y qué posibilidades hay de reconstruir esas redes, ¿no? Que creo que efectivamente deben haber existido. Gracias, eso nomás. Gracias, Gisela. Bueno, no sé si acá hay alguna otra pregunta. Bueno. Hay una pregunta de Marcela Viñoli, está escribiendo. Ah, bueno. ¿Qué está escribiendo en el chat? Sí, que en realidad, si no es pregunta. De paso, bueno, formulo yo son preguntas muy puntuales para María Laura, quienes votaban. Por otro lado, Stephanie hoy a la mañana, bueno, que planteaba esta cuestión de cómo en la medida en que se van dando ampliaciones democráticas, también hay restricciones, exclusiones, digo, en el caso de Argentina lo pensamos concretamente con la ley Sáenz Peña, en cuanto a que al otorgar el derecho de votar a los varones excluyó explícitamente a las mujeres. Yo no me lo había planteado hasta este momento en términos de las exclusiones que se dan dentro de las propias mujeres, ¿no? Pensando también en la idea de interseccionalidad que planteaban hoy a la mañana. Bueno, en ese caso también les pregunto a todas si observan, bueno, algunas cuestiones ya las han mencionado en cuanto a la cuestión de la calificación. Me pregunto sobre todo en Brasil cómo está jugando ahí la cuestión étnica, racial, digo, si se puede ampliar un poco más en ese sentido. Y en el caso de Indy me quedé pensando en los argumentos que excluían a las maestras del voto en Santa Fe, si esos argumentos tenían más que ver, si están esos argumentos, si tenían más que ver con una cuestión de la calificación, de que tal vez la calificación de estas mujeres no era suficiente, o si pasaba más por el argumento maternalista de que como eran maestras no podían votar por la asociación entre esa profesión y el maternalismo. Bueno, más o menos esas son mis preguntas. No sé si ya está la pregunta de Marcela en el chat. No está, pero si querés podemos ir contestando estas. Bueno. María Laura, ¿querés arrancar? Bueno, sí, claro. Bueno, en realidad en cuanto a esta pregunta que me hacía Anabela sobre qué representatividad había de estas mujeres de hecho votando, en realidad era muy poca, ¿no? En el caso de Río Grande do Norte fueron 15 mujeres de hecho que votaron. Y bueno, y acá en Cerro Chato no tengo el número exacto porque no se ha investigado en profundidad ese tema. ¿En qué año, María Laura, me recordás? 1927, en ambos lugares. Y en Cerro Chato también fueron pocas porque, bueno, eran las mujeres que estaban en la localidad del interior, así que no tengo la cifra exacta, pero bueno, sería cuestión de hacer
el rastreo en los archivos, ¿verdad? Correspondientes. Pero sí sé que fue por iniciativa de una mujer que era brasilera, ¿no? Buscando estos cruzamientos, la iniciativa de que las mujeres también votaran en esa decisión fue para elegir si Cerro Chato pertenecía al departamento de 33 o Durazno, ¿no? Para designar a qué departamento pertenecía. Bueno, surge la iniciativa de votar y surge la iniciativa de que las mujeres voten, de hecho. Bueno, en realidad votaron, pero no se tuvieron en cuenta, porque quedó como en suspenso, en la nada, no fue considerado el resultado de ese voto, así que hasta el día de hoy sigue sin resolverse a qué departamento pertenece. Sigue siendo Cerro Chato independiente, ¿verdad? Pero en realidad sí, fueron muy pocas, ¿verdad? Y fue una iniciativa que en este caso surge de una mujer brasilera, en el caso de Río Grande do Norte fue por Juvenal Lamartín, que fue quien lideró y apoyó este movimiento, o este movimiento de hecho, pero bueno, que quedó también un poco sin resolverse, ¿no? Porque después faltó bastante para que se apruebe de derecho. Y bueno, y en el caso de Uruguay recién en 1938 lo ejercen, ¿no? Primera vez. Así que faltó bastante, como 11 años para que pudieran votar. No sé si contesté tu pregunta, Anabela, si iba por ahí. Sí, sí, muchas gracias, María Laura. Ah. Bueno, tenemos más hay una pregunta más, no sé si... Claudia, ¿querés contestar? Ah, perdón. Ah, a ver, Eugenia, te doy la palabra y haces la pregunta directamente. Sí, bueno, tengo problemas con la imagen, entonces, bueno, voy a hablar, me van a disculpar. Me parece muy interesante esta observación de este hallazgo que tuvo y que también se refleja en los otros trabajos de la restricción del voto para las maestras de primaria, a esto que mencionaba Indy. Y entonces esto tiene que ver con que era un grupo mayoritario, expandir mucho más el electorado, y esto iba a poner en riesgo los objetivos de control y expansión del poder de los partidos políticos a nivel local. Porque vos mencionabas que las profesoras de secundaria sí se les permitía, pero bueno, si las profesoras de primaria eran una fuerza mayoritaria y además contestataria, ¿verdad? Pues por ahí no sé, ¿verdad? Valdría hacerse la pregunta, ¿verdad? Si ampliar demasiado el electorado, incluyendo a estas maestras, podría haber implicado, ¿verdad?, un riesgo para los partidos políticos. Nada más. Gracias, Eugenia. Lo del magisterio. Efectivamente, a fines del 19, de la década del 10 y comienzos de la década del 20, del siglo XX, hubo una notable movilización de maestras en distintos puntos de la Argentina, por reclamos de distintos derechos. Bueno, una de ellas varias son conocidas, pero una de ellas fue muy conocida porque es Angélica Mendoza, que a posteriori, en el año 28, terminó siendo candidata a la presidencia de la Nación por el Partido Comunista Obrero, y en el año 21 terminó siendo candidata a diputada. Pero yo no estoy, a ver, no lo puedo afirmar lo que propone Eugenia, aunque es un argumento que por supuesto que lo pienso, pero no lo puedo afirmar porque en realidad las propuestas no se explayan. Y lo que sí establecen es que tienen que tener una formación terciaria. Y el magisterio era una formación de colegio secundario, porque el magisterio se recibían al terminar la escuela secundaria
si es que había distintas posibilidades, el bachiller, que era el que garantizaba el ingreso a la universidad, el liceo, que tenía más que ver con la dinámica de lo comercial, y la escuela normal, que era la que tenía que ver con la inserción docente. Entonces terminaban el colegio secundario y ya podían ejercer la docencia. En cambio, el profesorado tenían que estudiar otros años más, aparte de la escuela secundaria. Entonces, en ese sentido, entiendo que la restricción tenía que ver con una mayor calificación, universitarias, que ejercieran profesiones liberales, y terciarios, ¿no? Fuera, en este caso, las profesoras. Pero bueno, no lo puedo descartar, lo que no puedo todavía es confirmar que efectivamente fue así esa idea. En principio, el carácter tan selectivo fue muy acotado, pero bueno, todo lo demás no lo puedo decir, por lo menos respecto del sufragio femenino, que fue muy crítica la situación de las maestras dejando las aulas para hacer una huelga. En algunos casos, en algunas provincias, reprimidas las maestras con sus estudiantes de escuela primaria, fue tremendo, es decir, fue también romper con esas imágenes idealizadas del magisterio, ¿no? Y con respecto a lo que preguntaba Gisela, contesto muy brevemente, en los nacionales y provinciales aparecen referencias a las cuestiones internacionales. En el caso del sufragio municipal, algunas aparecen, no están muy desarrolladas, digamos, pero sí aparecen referencias, porque lo que se usaba mucho para la convicción era mostrar que en otros lugares esto sucedía y que no había ningún descalabro, digamos. Pero después también había, y esto también es algo que hay que estudiarlo un poco más, un poco en la sintonía que hoy nos proponía también Ana a la mañana, o incluso en la presentación de Neisy para un periodo posterior, pero en estos periodos tempranos necesitamos conocer más de las dinámicas con los organismos internacionales o las relaciones internacionales en general, donde el movimiento de mujeres se apoyó muchas veces y otras veces no tanto. Escapó, huyó. Pero bueno, todavía eso es un trabajo que requiere mucha más investigación, aunque tenemos un mapa armado sobre el que es posible transitar, un poco como lo decíamos hoy, ¿no? El trabajo de Asunción, de Dora, son trabajos señeros que ellas mismas han revisitado, ahora Dora con su libro nuevo sobre feminismos, pero me parece que todavía necesitamos tallar un poquito más finito, desde cómo se construyeron esos vínculos, que sabemos que existieron, pero no tenemos tan en claro cómo se dieron. Gracias, Cindy. Eugenia, ¿querías volver a preguntar algo? Te vi levantando la mano. Yo quería acompañar la respuesta de Indy. Sí, Claudia, sí, adelante. Nada más muy rápido, ¿verdad? Yo creo que aquí el punto era enfatizar, bueno, esto es producto del enfoque que yo manejo en mi trabajo, ¿verdad? La variable del cálculo político siempre juega. Entonces, cuando hablamos de partidos y control del poder, hay un cálculo político siempre de por medio, de clientelas políticas y de clientelas electorales. Por eso iba en ese sentido mi comentario, ¿ya? Es bastante plausible que siendo un grupo tan grande, ese grupo de las maestras de primaria, se restringa su acceso a la votación, porque eso va a implicar que se ponga más en riesgo el electorado al ampliar la cuota de participación femenina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso se pone la propuesta del voto restringido, para tener un margen de maniobra los partidos políticos de manejar una clientela política que eventualmente no los ponga tanto en riesgo o no vulnerabilice tanto el hecho de mantenerse o expandir el poder. Entonces aquí, digamos, era más en ese sentido, ¿verdad?
claro que hay que estudiar más esto, pero obviamente si la mayor parte de esas maestras son normalistas, ¿verdad? Y un grupo más restringido son de mujeres de secundaria, de profesoras de secundaria, pues obviamente eso les da menos riesgo a los partidos al incluirlos. Gracias. Gracias, Eugenia. Claudia, te damos la palabra. Bueno, solo para acompañar la respuesta de India a propósito de las relaciones internacionales, yo creo que también que se pueden rastrear, se pueden reconstruir, lo que fue lo que tratamos de comenzar a hacer con las chicas y que presentamos acá con Andrea Robles y con Aileen Ramos, pero utilizando solo la propia fuente del Partido Cívico Femenino y no necesariamente yendo a otros archivos. Y como dice Indy, ese trabajo se hace fundamental, no se está haciendo por lo menos en Chile. Yo creo que faltaría una impulsora como Stephanie cuando nos invitó al libro anterior, que nos pongamos el tema, bueno, rastreemos y compartamos entre todos estos archivos, pero claro, está difícil sin financiamiento, porque en Chile yo he perdido, por ejemplo, todos los financiamientos que tenían que ver con avanzar sobre la historia del voto, no han resultado. Yo no conozco a nadie en este momento que esté sobre el tema, y se necesita ir a mirar, se necesita horas, por ejemplo, en el Ministerio del Exterior de los respectivos países. Hay que ver qué pasa en la Biblioteca de Washington, que hay ahí. A propósito de la biografía de unas escritoras, gestoras culturales, mi colega Damaris Landeros, lamentablemente se me olvidó los nombres, comenzó a rastrear la biografía y claro, ella descubrió que una pareja de escritoras partieron a Baltimore a este congreso que hubo en Baltimore y se perdió el rastro. Entonces ella dice, yo creo que se murieron en el campo, tuvo un accidente, se murieron, si nunca volvieron, ¿qué pasó? O tenemos que ir allá a ver qué pasó. Bueno, en fin, creo que hace falta mucho archivo. No sabes que, perdón, coincido con esto que estás diciendo, Claudia, pero vos sabés que esto también nos hace ver una historia, al no tener acceso a esas fuentes cruzadas, nos hace ver una historia de una cierta manera. Hoy Ana tiró alguna idea respecto de las propuestas desde América Latina para hacer eventos panamericanos, y la reunión de Baltimore en realidad no fue propuesta originalmente por las norteamericanas, sino que fue una propuesta de Alicia Moró de Justo, bastante antes. Lo que pasa es que al no poder cruzar las fuentes, lo que vemos también es la historia de sí mismas que construyeron las que hicieron el evento finalmente, y cómo quedó de lado, bueno, en este caso una propuesta, y no iba a ser en Baltimore, iba a ser en Buenos Aires. Sí. Bueno, y a mí me pasa, por ejemplo, tratando de reconstruir esos lazos, solo usando la fuente de las propias protagonistas, lo que tú estás diciendo, bueno, pero ¿qué hay detrás? Claro. ¿Qué hay más allá de, ay, qué rico que se formaron? ¿Pasó algo? Y hay otra cosa, Claudia, por ejemplo, estos eventos que son tan importantes para ver los diálogos que tuvieron y los desencuentros que tuvieron, sabemos del primer Congreso Femenino de 1910, sabemos del tercer Congreso Femenino de 1928, nadie sabe que continuaron, pero en el medio hay uno que se hace en el 25, acá está Gisela Manzoni, que algo de esto ya planteó y problematizó, que es en Chile, y no tenemos mayores precisiones. Imagínate. Dora lo menciona, Dora Blancos me refiero, Gisela fue también rastrando, hay elementos para continuar esta indagación, pero bueno, tenemos que, son esos congresos que empiezan en un país, siguen en otro, pasan a otro, las denominaciones son inestables, y también los costos de poder hacer esa investigación cruzada son muy grandes. Pero además,
a ver, sería súper bueno que pudiéramos poner en común esto, porque, por ejemplo, lo que yo les decía en Chile hubo ese año, fue nueva constitución. O sea, el caos que debe haber habido en este país, que anda a saber tú dónde fue, quién registró, quién recibió. O sea, si es como si hoy día fuera el Congreso feminista acá en Chile. O sea, pasaría así muy por debajo. Bueno, muchas gracias. Les leo la pregunta de Marcela Vignoli. Pregunta, dice, quisiera saber si tienen alguna hipótesis sobre la manera en que Chapman Catt evade la existencia de feministas sufragistas en su gira latinoamericana y logra presentar el feminismo del sur como más atrasados. Stephanie Mitchell dice, faltan trabajos sobre interseccionalidad, los efectos de las varias extensiones, los vínculos entre sufragistas nacionales e internacionales, y no solo panamericanas, sino también europeas y panhispanas, la visualización de todas las fechas relevantes en cada país, municipal versus regional versus federal, restringido calificado versus universal obligatorio versus optativo, etc. Una síntesis. Yo lo de Carrie Chapman no puedo contestar. Sí he visto algunas cartas que se intercambiaron, pero no tengo material como, pero no puedo, no lo tengo sistematizado. Creo que Ana, que ahora lamentablemente no está, tenía algunas ideas sobre esta situación de Carrie Chapman. Yo creo que también en muchas cosas aprovechan también algunos desencuentros entre las propias sufragistas, feministas en América Latina. No era todo un lecho de rosas, había muchos conflictos entre Paulina Luisi y Alicia Moró. Paulina Luisi además estaba vinculada con Elena Arizmendi, y tenían unas posiciones tomadas respecto de quienes dirigían la batuta al norte y al sur. Alicia Moró no entraba en ese cálculo, tampoco creo que le interesara mucho, pero bueno, molestaba. Y las cartas son realmente tremendas las que se intercambian. Y lo mismo pasa un poco, ¿no?, con las visitas. ¿Quiénes capitalizaban estas visitas? ¿Qué implicancias tenía para ellas a nivel nacional y a nivel internacional? Hay toda una lógica, además de la lógica de los derechos que propiamente y genuinamente están defendiendo y reclamando, hay también una lógica que se instala en las propias dinámicas de relación, que son dinámicas no siempre armoniosas, son más bien dinámicas de mucho conflicto. Marino ha mostrado algunas de esas conflictividades con mucho más acento en la figura de Doris Stevens, pero esas cuestiones, generar esos consensos a nivel internacional fue también costoso, no fue sin conflicto, y las dinámicas fueron muy cambiantes. Entonces ahí puede ser una pista para pensar lo de Carrie Chapman y cómo se posiciona en relación a las de América del Sur, pero es otro tema que hay que indagar más. No tenemos muy claro el viaje de Carrie Chapman, y fuentes hay, pero nadie se ha preguntado sobre esto. Gracias, Cindy. Stephanie, vos me decías que tenías información al respecto, ¿entendí bien? Sí, de ella, lo estaba tecleando. Era eugenista, ella, y había estudiado, entonces su mentalidad era que la mujer anglosajona era más avanzada que la mujer supuestamente latinoamericana, que era biológicamente inferior. Entonces, cada vez que ella iba a Latinoamérica precisamente con esa mentalidad imperialista superior de que voy a tratar de elevar a mis hermanas inferiores latinoamericanas y tratar de enseñarles la luz del feminismo, etc. Y entonces en su gira, cada vez que encontraba pruebas, al contrario, las ignoraba
por completo, ¿verdad? Y solo seguía con la misma mentalidad. Y según lo que entiendo, lo hizo toda la vida, nunca cambió su mentalidad. O sea, ella venía de esa generación que estaba completamente convencida de la existencia de razas que biológicamente eran muy distintas y que la norteamericana, la supuesta anglosajona, ignorando por supuesto las norteamericanas que no somos anglosajonas, o sea, la invención era reciente de esa supuesta raza, pero estaba sumamente convencida de la existencia de esa raza superior. Y entonces, o sea, no importaba tanta información, al contrario, que recibía en sus giras en Latinoamérica, ignoraba toda la información al contrario y solo aceptaba información que le apoyaba en su visión anterior. Y yo creo que ella solo es la más extrema de las mujeres estadounidenses que tenían esa mentalidad, pero yo miro lo mismo en Doris Stevens, por ejemplo, ella también tenía, o sea, no lo expresaba así de manera tan hiperracista, pero tenía la misma mentalidad de que todas esas personas de habla hispana, mayormente católicas, que son inferiores y que no tienen el mismo uso de la razón, es una variedad, según mi pensamiento, del patriarcado mismo, ¿verdad? En donde la raza se convierte en una expresión de género y las razas inferiores son más femeninas en el sentido de faltar razón, según el planteamiento de la ilustración, ¿verdad? En lo que define al hombre es el uso de la razón y que la mujer que no tenía, por eso no podía ejercer los mismos derechos. Entonces las razas inferiores vuelven a ser las razas femeninas que tampoco tienen el mismo uso de la razón y se creen que tienen toda la razón y lo miramos, era tan común y corriente que dudo que hubiera encontrado alguien que le podría contrarrestar su opinión expresándose claramente el origen de su propio pensamiento. Era demasiado común. Muchas gracias, Stephanie. No sé si queda algún comentario, algún interrogante más que quieran retomar. Bueno, si no es así, vamos dando cierre a este evento que sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedor para todas. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos muy agradecidas por los aportes. Sin duda quedan muchos interrogantes para un próximo encuentro, que espero sea presencial, con mate y cafecito de por medio, y que no nos ocurran todos los inconvenientes de esta mañana. Bueno, igual a la tarde marchó bien. Lamentamos que no haya podido estar Lorena, Una pena, sí. que nos mantuviéramos en contacto, pero bueno, lo vamos a poder ver seguramente en el dossier porque es un trabajo estupendo, como nos tiene acostumbradas. Bueno, seguramente, sí, ese va a ser también un espacio para que quienes puedan, para que quienes quieran y estén interesados en el tema puedan ampliar la información. Así que bueno, desde el CINIC les agradecemos por la participación y también les agradecemos a quienes nos han estado siguiendo desde el chat de YouTube y han colaborado con las preguntas para el intercambio. Así que bueno, que tengan... Sí, gracias a Ignacio por sobrellevar la extensión de horario. Muchas gracias. Por el apoyo técnico y a Gisela también, que ha estado colaborando con este espacio. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todes.